Muy bien, hermanos, que la paz de Jehová nuestro Dios sea una vez más con todos ustedes y un saludo muy afectuoso para todos mis hermanos en la fe, estén donde estén, en Estados Unidos o aquí en México. Lo mismo nuestros hermanos que ya nos conocemos como aquellos que no nos conocemos pero que están también dentro del camino de Dios. No se olviden que a través de Facebook y de YouTube pueden encontrar estos mensajes en la página que le he denominado Alza tu voz como trompeta. Quiero dar respuesta un poco más amplia acerca del hablar en lenguas en un breve mensaje para tratar de explicar, ¿es correcto hablar en lenguas? ¿Es de Dios hablar en lenguas? Hay iglesias que piensan que hablar en lenguas es del diablo. Y hay iglesias, o pastores más bien, que enseñan en las iglesias que el que no hable en lenguas es del diablo. Entonces los dos están equivocados. No es del diablo hablar en lenguas, es una profecía. Esa profecía la dijo bien en el Antiguo Pacto, la dijo el profeta Isaías. Y lo que es del diablo es cuando el diablo interfiere, entra en la vida del creyente, el creyente descuidado o mal dirigido, mal guiado, puede ser que sea algún espíritu malo o puede ser de su propia carne que esté hablando en supuestas lenguas. Así es de que hay pastores que enseñan que el que no habla en lenguas no es salvo, no es de Dios. Ese es un error, esa es una mentira. Hay pastores que enseñan que el que habla en lenguas no es de Dios, que es del diablo. Y otros dicen que el que no habla en lenguas es del diablo también. Entonces es un error, los dos están equivocados. El hablar en lenguas es una promesa y se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan del aposento alto hasta que sean investidos del poder. Y ese poder vino a través de la evidencia del Espíritu Santo y esto les provocó, hermanos, hablar nuevas lenguas, en muchos idiomas, porque había muchos que los oyeron hablar en sus propios idiomas. Vamos a ver nuestra primera escritura, Isaías 28:11. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, esta es una profecía, hermanos, que se dio unos 730, 40 años antes del Señor Jesucristo. Y lo curioso es que en el Antiguo Pacto no encontramos evidencias de que hablaran en nuevas lenguas. No existe eso. Esta es una profecía que se vino a cumplir en el Nuevo Pacto. Hay pastores que piensan que si en el Nuevo Pacto no viene un versículo que la ley lo diga, entonces el versículo que viene en el Nuevo Pacto no vale, porque la ley no lo dice. No tiene que decirlo, hermanos. La ley vale por sí misma. La ley sin el Nuevo Pacto vale. Cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo a todo el Antiguo Pacto, desde Génesis hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías, sin el Nuevo Pacto, vale. No ha sido abrogado, no ha sido anulado. Pero el Nuevo Pacto en realidad es cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto. Por eso no se pueden desechar ninguno de los dos. No se puede desechar el Antiguo Pacto porque hay profecías que tendrían que cumplirse en el Nuevo Pacto y se cumplieron. Pero hay otras que no se han cumplido y se van a cumplir hasta que venga el Señor Jesucristo y están escritas en el Antiguo Pacto y otras están escritas en el Nuevo Pacto. Prácticamente son las mismas. Repito el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dios hablará. O sea, Dios
está anunciando que va a usar a los tartamudos para hablarles de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Dios está anunciando que va, hermanos, a provocar que hablen en otras lenguas para que se le hable al pueblo de Israel, pero aquí dice que no van a entender. Y efectivamente no entendieron. Vámonos al nuevo pacto, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero, hermano Josías, la mayor parte de los miembros no hablan en lenguas. Y se supone que debe de ser una señal del creyente, del que siga al Señor Jesucristo. 18. Tomarán en las manos serpientes, es parte de las señales que debe tener el creyente. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, vamos a ver cuántas señales hay. 1. Echar fuera demonios. Yo he echado fuera demonios, hermanos. 2. Hablar nuevas lenguas. Yo hablo nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si yo agarro una serpiente, lo más seguro es que me va a morder. Y si es venenosa, me voy a morir. Porque no voy a tener todas las señales. Una persona no va a tener todas las señales. ¿Sí me entienden? Una persona va a tener una, otra va a tener otra, y así, o 2 o 3 señales, pero no las va a tener todas. ¿Sí? La evidencia de que somos verdaderos creyentes, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, es tener al Señor Jesucristo como Salvador y tener la evidencia del arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Esa es la señal de que somos salvos. Estas señales, unos tienen unas y otros tienen otras. Ahora, ¿qué tal si ustedes un día, hermanos, inconscientemente agarran una serpiente y les muerde y cumplen esta escritura? Porque hay iglesias donde el pastor, hermanos, buscan serpientes, especialmente van al monte a buscar serpientes, las que encuentren hasta venenosas, y delante de toda la congregación leen estos versículos y les están mostrando que ellos traen las señales de que son del Señor Jesucristo, y las serpientes no los muerden, en algunos casos. En otros casos los han mordido, porque lo están haciendo deliberadamente. Miren, Pablo no fue a buscar una serpiente para que lo mordiera cuando lo llevaban a un juicio a Roma, sino que él, al estar buscando ramas secas para hacer fogata, porque estaba haciendo frío, llegaron a una isla, y al buscar ramas, pues ahí le salió una serpiente, lo mordió, y el hombre, el encargado o el dueño de la isla dijo: este hombre quiere escapar de la justicia divina, pero no se escapa, lo acaba de morder una serpiente, y la serpiente era venenosa. Entonces esperaban que Pablo cayera muerto de un momento a otro, pero como vieron que no caía muerto, Pablo agarró la serpiente y la echó al fuego. Vieron que no cayeron muertos, creyeron que Pablo era un dios. ¿Y qué pasó? Que Pablo involuntariamente cumplió con esta escritura, pero eso es involuntario. Eso no significa que voy a buscar serpientes y yo voy a cumplir con esa escritura. No, voy a buscar un vaso de veneno para tomármelo, que al cabo aquí dice que tomarán y no le va a hacer daño. No, eso es, voy a decir otro caso, Rusia. Encontraron un cargamento de escrituras que llevaban algunos hermanos para llevar a los, ya ven que Rusia pues es predominantemente es ateo. Y ya en la aduana, hermanos, al que llevaba el cargamento de escrituras, lo metieron en la oficina. Y en un vaso de agua, le echaron agua y le echaron veneno. Entonces trajeron un perro, un mastín, y le dieron un bistec, pero al bistec le echaron del vaso que le habían echado veneno, agua y veneno. Le echaron un poco de agua con veneno al bistec, se lo dieron al mastín, y el mastín en unos cuantos minutos se murió, se cayó y se murió. Entonces le dijeron a aquel hermano, le dijeron: mira, si eres de Dios, entonces aquí dice que tomarán
cosa mortífera y no le va a hacer daño. Eso ya es prueba, eso ya no es tentar, eso están probando su fe, ¿sí me entienden? Y él les dijo, bueno, sí, pero permítame por favor un momento para orar, pero a solas. Lo dejaron solo, él estuvo orando, oigan, pues no era como para hacer una oración al y se va, iba de por medio su fe o su muerte, si le fallaba la fe. Oró a Dios, dijo, ahora sí, sale, le dan el vaso de agua con veneno, se lo toma, y ellos burlándose, pues pensaron que se iba a caer y no se murió. No se murió. Había un pastor, hermanos, hace años, bueno, es que ya, por eso me alargo, porque empiezo a relatar casos. Bueno, nomás déjenme relatar este último ya. Que me retaba, me provocaba un debate con la escritura si yo no quería. Yo no quería, ya no quería. Yo en los últimos años yo ya no quería debatir. Y me caló cuando dijo, los del Monte Sión son unos cobardes. Dije, no, ahí no soy cobarde. Entonces ya, le dije a la hermana que era miembro de él, de la iglesia donde él estaba, y cuando nos vemos. Bueno, el asunto es, hermano, es que cuando este pastor iba a debatir, que provocaba a los pastores, él siempre les llevaba un vaso de agua y veneno y le echaba. A ver, ¿tú crees en esto? Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño, beberán cosa mortífera y no les dañará. ¿Tú crees en él? No, pues que sí. Tómate el vaso de veneno. Lo hacía a propósito. Y cuando llegó a mí, eso me hizo. Le dije, no, tú te pusiste en el lugar de Satanás, porque es Satanás el que tienta y tú me estás tentando. Así que no voy a caer en tu juego. Mejor arrepiéntete. Hermanos, fue una salida, porque no me iba a tomar el vaso de veneno. Entonces, esto significa, hermanos, que es accidental, ¿verdad? Que tú te encuentras una serpiente, te muerde y pues puede que te dañe, puede que no, porque no todos van a traer todas las señales. Miren, la mayor parte de los miembros de las iglesias, hermano, no hablan en lenguas. Entonces no son salvos. Sí son salvos, pero no todos tienen esa señal. Repito el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal en el creyente. Pero al mismo tiempo, hermanos, es un don. ¿A todos les dieron los mismos dones? Pablo no. Pablo dice que a uno se le dio el don de apóstol, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro. Entonces, ¿tienen todos los mismos dones? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hablan en lenguas? También dice eso, ¿todos hablan? No, no todos. Es una señal nada más, una de tantas señales que tiene el pueblo de Dios. Muy bien. Pero esto de hablar en lenguas, hermanos, empieza en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto yo no encuentro que alguien hablara en lenguas. No encuentro. ¿Ya lo leíste todo? Claro, ya lo leí todo, por eso lo digo. Muy bien. Hechos 2:4. Dice así. Dice desde el 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdense que Pentecostés es una palabra griega que significa 50. La palabra penta viene de 5, penta. Entonces cuando habla de Pentecostés es la semana de los 50 días. Estaban todos unánimes juntos. Unánimes quiere decir que eran como si fueran uno. ¿Cómo eran? ¿Cuántos eran? Como 120, eran como si fueran uno. Y de repente vino del cielo, estaban orando, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es individual. No era fuego, era como fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero decir, hermanos, que este es
la primera vez que en el nuevo pacto hablaban todos en lenguas, porque después el apóstol Pablo, cuando él miró que en algunas iglesias toda la iglesia hablaba en lenguas, inmediatamente fue y los corrigió. No deben de hablar todos en lenguas. Hablen 2 o 3, y si tienen el don de interpretación de lenguas, y si no, cállense. 2 o 3. Y si no no puede interpretar, entonces pídale a Dios en oración que le dé el don de interpretación. Esa es la única vez, hermanos, en orden, que hablaron todos en lenguas. Las demás veces fue desorden, y Pablo corrigió ese desorden. Y me voy a pasar hasta el 8, y dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos es de Persia, medos, lo que sería ahorita Irán e Irak, medos, elamitas de Elam, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Era una profecía. Era una profecía. ¿Creyeron todos esos? No, porque más abajo dice que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios. No creyeron. Y se cumplió la escritura de Isaías que acabamos de leer, ¿verdad? Ok. Vamos, hermanos, a 10, 45 y 46, de aquí de Hechos. Hechos 10, 45 y 46. Dice: y los fieles de la circuncisión significa, hermanos, que había una parte de judíos que se seguían circuncidando, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. O sea, con Pedro se tenían que circuncidar, con Pablo el que se circuncide está obligado a guardar toda la ley. O sea, ahí era el mismo que los envió, hermanos, que es Dios, como el Señor Jesucristo, el Señor Jesús a su Santo Espíritu. A uno le dijo: tú circuncida a los judíos, y a otro le dijo: tú no circuncidas a los gentiles. Y los dos obedecieron. Muy bien. Y dice en el 40, estamos en el 45 y 6. 5. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oigan, el don es un regalo, no es porque no lo merezcamos, solo es un regalo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Siempre fue así, hermano? No, no siempre fue así. No siempre hablaban en lenguas. De hecho, la mayor parte no hablaban en lenguas. Pero se quedan unos cuantos versículos, hermanos, en los Hechos, porque nada más vienen en los Hechos, no vienen, y la que leímos ahorita en Marcos, y Pablo amplía el concepto de hablar en lenguas a los corintios. ¿Por qué? Porque había un desorden en cuestión de hablar en lenguas en la iglesia que estaba en Corinto. El 40, bueno, ya lo leímos, 46. Hechos 19, 6. 19:6. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo, impuesto es así, hermanos, miren, así. Habiéndoles puesto las manos sobre la cabeza, ese es puesto. Impuesto es así. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y ese hermano le dio 2 dones, les dio ahí. ¿A quiénes? A unos que habían sido discípulos de Juan. Perdón, a Juan ya lo habían matado. Ya habían pasado muchos años, hermanos. Y estos discípulos de Juan pues continuaron, siguieron, pero un día se encuentran con el apóstol Pablo y Pablo les pregunta que en qué fueron bautizados, si fueron bautizados en el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Fíjense, ni siquiera sabían eso. ¿Cómo seguían el camino de Dios? Porque a Juan no se le dio el Espíritu Santo para darlo, se le dio al Señor Jesús. Y a partir del Señor Jesús, Él dice: yo me voy y les envío el Espíritu de mi Padre.
Y ya a todos los seguidores del Señor Jesucristo, hermanos, vinieron esas bendiciones. Pero los seguidores de Juan, no, a menos que llegaran al Señor Jesucristo. ¿El bautismo de Juan valía o no valía? Sí, sí valía. Valía mientras estaba él. Pero cuando ya él no estaba, tenían que ir a la fuente principal. Y la fuente principal no era Juan, era el Señor Jesucristo. Y muchos no fueron. Este es uno de los pocos que fueron. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, hermano, sobre la persona, es muy probable que te dé un don. Y tú ni cuenta te vas a dar. Ahora, acordémonos que Pablo impuso las manos. Pablo recomienda que no se impongan las manos con ligereza. Yo no uso con frecuencia imponer las manos. ¿Por qué? Porque me acuerdo lo que Pablo dijo. Ha habido hermanos y hermanas que cuando ponen las manos sobre la cabeza de ciertas personas se les meten espíritus malos. Por eso no se deben imponer las manos con ligereza. Y cuando se imponen, hermanos, ya sea por enfermedad o ya sea por ministerio, si Dios quiere, el Espíritu Santo quiere, entonces puede transmitirse un don. En este caso aquí hay dos. Dice Pablo, Timoteo dice que le fue dado un don por medio de la imposición de las manos de Pablo. Bueno, a estos también, no nomás a Timoteo, también a estos. Vamos a pasarnos a 1 Corintios 12, 28 al 30. (12:28 al 30). Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se fijan que no todos tienen don de lenguas? Y lo dice el 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Por eso las señales que siguen el Señor Jesucristo, unos tienen unas y otras tienen otras. Este versículo lo explica muy bien, ¿verdad? Bueno, hasta allá sí, hermanos. Es que no se preocupen, mis hermanos que están oyendo a través de internet, no se preocupen si no tienen don de lenguas, pero si quieren pedirle a Dios un don, pues pidan un don. No les va a dar Dios el don que pidan, sino el que el Espíritu Santo quiera, porque es el Espíritu Santo el que reparte. El que el Espíritu Santo sabe que les va a beneficiar a favor de la congregación, porque los dones no son para beneficiarnos a nosotros, los dones son para beneficiar a la iglesia. Ese es un error que utilizan muchos pastores, que lo usan para su beneficio propio. Léanlo por favor aquí en Efesios, hermanos. En Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó, el Señor Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para que la iglesia, los santos, se perfeccionen. No es para beneficio personal, no es para beneficio propio. Muy bien, hasta allá siendo. Nos vamos a 1 Corintios 14:2 y vamos a terminar con, ya nomás con estos versículos, unos cuantos versículos. Es todo el capítulo 14, hermanos, pero no lo vamos a estar viendo todo porque me llevaría demasiado tiempo. Solo voy a ver unos cuantos versículos. 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando es de Dios, hermanos. Pero actualmente hay muchas personas que hablan en lenguas, pero no procede de Dios. A veces son trabalenguas,
me tocó ver personalmente, ¿verdad?, una ocasión que fui a una iglesia y estaba un señor, un americano a mi lado izquierdo, enorme, enorme, yo creo que me pasaba tanto así, sentados. Y luego yo no sabía que estaban celebrando una festividad en la iglesia. Entonces el pastor, el que yo creo que era el pastor, le dice: el hermano fulano, por favor, si gusta dar gracias por los alimentos. Pues yo no miraba alimentos, ¿verdad?, pero por ahí había alimentos. Y se levanta y él empieza a hablar, a orar, a dar gracias por los alimentos, y luego de repente ya no habló en español, habló lenguas, en lenguas así totalmente seco, así sin sentido. Yo dije: ¿qué le pasa a este hombre? Sí, eso no viene de Dios, hermanos. Ahora, no interpretó, es otro error. Si no tiene el don de interpretación, no hable en lenguas, cállese, es lo que dice aquí. Y si sí tiene don de interpretación y procede de Dios, entonces interprete lo que habló en lenguas para que todos sepan qué habló, qué dijo. Porque dice que por las lenguas se hablan misterios. Si él habló un misterio, ¿y cómo lo supimos? Si lo habló en un idioma extraño que no sabemos ni qué dijo, y ni él mismo supo lo que dijo. Entonces eso es un desorden. El 4 y el 5 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza en su idioma, de tal manera que todos están escuchando. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nos pasamos, hermanos, al 13, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración para poder interpretarla. Nos pasamos al 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y es lo que la gente piensa, hermano. Es lo que la gente piensa. Cuando llega un inconverso a una iglesia donde todos están hablando en lenguas, ¿qué es esto? Realmente piensan que están locos, que no están bien. Versículo 27 y 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, cállese. El 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no debe hablar en lenguas. Está bien claro, no hay forma de... Yo no sé por qué hacen tantos desórdenes, hermano. Una vez pasé por comunidades cristianas, nomás pasé, y pues volteé, ¿verdad?, porque oía ruido de voces. No, estaban todos hablando en lenguas, unos estaban brincando, y me detuve para ver. Y uno de ellos me vio y dejó de brincar y hablar en lenguas. Dije: ¡órale, habla en lenguas! Es puro desorden, es de la carne 100%. Yo digo que sea del diablo, pero sí digo que es de la carne. 100% es de la carne. El pastor, ¿por qué no les enseña lo que dice aquí el apóstol Pablo? Someternos al santo evangelio, hermanos, es obedecer lo que aquí está escrito. O sea, aquí dice: no tienes el don de interpretar lenguas. Habla para Dios, tú y Dios nada más. No hables a la gente, porque la gente no sabe qué vas a decir. Versículos 39, 29 y 30, perdón. 29 y 30. Ya lo leímos, 29. 39. En el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase, en el 40, todo decentemente y con orden. ¿Qué significa hágase todo decentemente y en orden? Significa que nos tenemos que someter a lo que aquí dice. No tienes dónde interpretar lenguas, habla tu idioma nada más. No hables
en voz alta, que nadie te oiga, solo tú y Dios. Dios te va a entender lo que tú hablas, pero la gente no te va a entender. ¿Y qué es en orden? En orden quiere decir, si hay quien interprete lenguas, entonces hable 1, 2, 3 y los demás cállense. Y si hablan más de 3, es un desorden. A eso nos tenemos que sujetar. Muy bien, entonces hermanos, hablar en lenguas no es del diablo, procede de Dios y es un don que Dios dio, es un regalo que Dios dio al que Él quiso darlo. No es a todos. A otros les dio, miren, hay 25, 26 dones en el nuevo pacto demostraditos. 26 dones. En una vamos a platicarlo. Es un tema, vamos a darlo para que se vean cuáles son los dones, hermanos, que Dios dio y que oficialmente están reconocidos en la palabra de Dios. Porque ahorita le atribuyen a Dios un montón de dones que yo no veo aquí en la palabra de Dios. No los veo escritos. Yo solo puedo demostrar 23 o 24, 25 dones, no me acuerdo. Arriba de 20 dones, pero no llega a 27 dones. Solo eso se pueden demostrar, hermanos, y entre ellos están el de profecía, el de maestro, el de apóstol, el de evangelista, el de presidir, el de hospedar, el de dar, el hablar en lenguas. Miren, una cosa es tener el bautismo con el derramamiento del Espíritu Santo. No me quería meter a eso porque ya no me quería tardar. Una cosa es tener el bautismo con el derramamiento del Espíritu Santo y otra cosa es tener el don, el regalo. El que tiene el regalo, el don de hablar en lenguas, ese va a hablar, hermano, toda la vida va a hablar. Cuando ande bien santificado, el Espíritu Santo le va a hacer que hable en lenguas. Debe andar bien, ¿verdad?, para que hable en lenguas. Pero al mismo tiempo, si no anda así muy bien, no digo que ande pecando, que ande mal, pero no anda muy santificado, puede hablar en lenguas, pero va a ser su carne. 100% va a ser su carne. ¿Cuál es la señal? Nadie va a sentir nada. Y cuando es de Dios, hermano, la mayoría siente. La mayoría siente la presencia del Espíritu de Dios. Ok. Entonces, una cosa es el don, ese es el don. Y la persona que tenga el don con el derramamiento del Espíritu Santo y su señal es hablar nuevas lenguas, una cosa es eso. Y otra cosa es el bautismo. El que es bautizado en el Espíritu Santo va a hablar en lenguas, pero solo una vez en su vida. Ya no va a volver a hablar en lenguas, nunca más. Es curioso, pero así sucede. Hay hermanos que nunca más volvieron a hablar en lenguas. Y hay hermanos que siguieron hablando en lenguas con el paso de los años. Entonces, lo he visto. Así de que terminamos con esto. No hay que impedir hablar en lenguas, pero si no tiene el don de interpretación, hermanos, entonces no dice que se calle. No solo dice que se calle en el sentido de no hablar en voz alta para los demás, porque los demás no van a saber qué dice, sino más bien hablar para Dios y para usted misma. La persona se edifica. Tampoco es del diablo el que hable en lenguas y tampoco es del diablo el que no hable en lenguas. Es un don y Dios lo dio a unos dones y a otros dones. Muy bien. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención, hermanos. Vamos al siguiente punto. Y el segundo punto es acerca del tercer juicio. Y con este vamos a terminar estos tres pequeños mensajes, ¿verdad? De hermanos, primer juicio, segundo juicio y tercer juicio y sus tiempos. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos.